Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos proponemos algo más que un repaso, un análisis, digamos, exhaustivo de cómo pensamos. Vamos a sumergirnos en textos académicos sobre psicología del pensamiento. Exacto. La idea es profundizar de verdad, no quedarnos en la superficie. Ver los mecanismos subyacentes del razonamiento, la decisión, cómo resolvemos problemas. Desde la lógica más pura hasta esas, bueno, esas intuiciones que usamos cada día. Efectivamente. Analizar en detalle la deducción, la inducción y esos atajos mentales, los heurísticos, que tanto nos facilitan y a veces nos complican la vida. Pues empecemos por ahí, por el razonamiento deductivo, el que asociamos a la lógica estricta. Los textos lo definen como, bueno, como sacar conclusiones que se siguen necesariamente de las premisas, ¿no? Sí, esa es la clave. La necesidad lógica. El ejemplo clásico de Sócrates es perfecto. Si las premisas son verdad y la estructura es válida, la conclusión es ineludible. No añade información nueva, pero garantiza la verdad si partimos de bases sólidas. Justo. Y no es solo el silogismo. Las fuentes mencionan también el razonamiento transitivo, eso de si Ana es más alta que María y María más que Teresa, pues Ana es más alta que Teresa. Claro. Y el proposicional, con los conectores como y, o, si, entonces. Exacto. Y aquí viene lo interesante, las teorías sobre cómo lo hacemos. ¿Tenemos una especie de lógica natural? ¿Reglas abstractas en la mente? O más bien construimos modelos mentales, como pequeñas simulaciones de la situación, para ver qué conclusión encaja. Los textos plantean esta dicotomía. Precisamente. Y es importante porque sugiere si razonar es más aplicar una gramática mental o simular escenarios. Ambas teorías intentan explicar por qué somos lógicos, pero también por qué cometemos errores al deducir. Porque claro, la vida real pocas veces nos da esas certezas deductivas. Casi siempre nos movemos en el terreno de lo probable, ¿verdad? Ahí entra la inducción. El salto de observar casos particulares, he visto 100 cuervos negros, a una generalización. Todos los cuervos son negros. Es la base del aprendizaje, de la ciencia. Totalmente. Para predecir, para entender el mundo. Pero como ya nos advirtió Hume, este salto inductivo, bueno, siempre lleva una dosis de incertidumbre. Nunca hay garantía total. Es potente, sí, pero falible por naturaleza. Y esto nos conecta directamente con el razonamiento que usamos a diario, el informal, el de argumentar, decidir en contextos ambiguos. Justo. Con lenguaje natural, problemas abiertos. Y aquí es donde los textos sitúan a los famosos heurísticos. Los describen casi como herramientas de doble filo. Explica eso un poco más. Atajos útiles pero peligrosos. Pues sí, son esenciales para pensar rápido, para ser eficientes cognitivamente. Probablemente la evolución nos los dio para tomar decisiones rápidas. Vale. Pero esa misma rapidez los hace propensos a errores, a sesgos sistemáticos, sobre todo cuando la situación requiere un análisis más lógico, más formal. Como el heurístico de representatividad. El ejemplo de Linda que menciona en los textos es genial. Claro, nos parece más probable que Linda sea cajera y feminista que solo cajera, simplemente porque encaja mejor con la descripción que nos han dado. Aunque lógicamente la probabilidad de dos cosas juntas siempre es menor o igual que la de una sola. Exacto. La intuición busca coherencia narrativa, no sigue la lógica de la probabilidad. Y lo mismo pasa con el de accesibilidad, juzgamos por lo fácil que nos viene algo a la mente, o el de ajuste y anclaje, que nos quedamos como pegados a un valor inicial. Entiendo. Son mecanismos rápidos, eficientes en muchos casos, pero que nos pueden desviar sistemáticamente. Sobre todo al tomar decisiones importantes. Donde además no solo importa la probabilidad, sino cómo se nos presentan las opciones, el marco, y qué valoramos nosotros subjetivamente. La forma en que se enmarca algo puede cambiar totalmente nuestra elección. Muestra que nuestra racionalidad es, digamos, limitada y muy sensible al contexto. Entonces, con todo este arsenal, deducción, inducción, heurísticos, ¿cómo nos enfrentamos a un problema concreto? Pues los textos definen la resolución de problemas como una tarea compleja, no automática, no rutinaria. Distinguen entre problemas bien definidos. Con toda la información clara, como un puzzle o un problema de ajedrez. Eso es. Y los mal definidos, que son mucho más ambiguos, más abiertos, como la mayoría de los problemas reales, vamos. Y el proceso suele ser similar. Generalmente sí. Hay fases.
Entender el problema, que es la preparación, luego generar y probar estrategias, la producción, y finalmente evaluar si la solución funciona, el enjuiciamiento. Los textos mencionan tipos específicos de transformación, como el de los misioneros y caníbales. Sí, llevar de un estado inicial a uno final siguiendo unas reglas. O de inducción de estructuras, buscar patrones, analogías. O de ordenación, como resolver anagramas. Pero, más allá de clasificar los problemas, ¿qué diferencia a alguien que es bueno resolviéndolos de alguien que no lo es tanto? Aquí hay una idea muy potente que aparece en varios textos, la diferencia entre novatos y expertos. No es solo que los expertos sepan más cosas. ¿Cómo usan ese conocimiento? Exacto. Lo tienen organizado de forma mucho más eficiente, en patrones con significado, en chunks más grandes. Y fíjate qué curioso, dedican más tiempo a analizar la estructura profunda del problema antes de empezar a intentar soluciones. ¿Ven el panorama general primero? Podríamos decir que sí. Analizan más a fondo antes de actuar. Es un enfoque más estratégico, menos de ensayo y error impulsivo. Pues hemos hecho un buen recorrido, creo. Hemos desgranado la lógica deductiva, la generalización inductiva, esos heurísticos tan eficientes como potencialmente sesgados y las estrategias ante problemas. Un análisis bastante completo de esa maquinaria del pensamiento. Sí, la verdad es que es fascinante ver cómo funcionan estos procesos que damos por sentados. Y quizás para terminar queda una reflexión interesante flotando, ¿no? A ver, En este mundo que nos pide ser cada vez más creativos, pero también más objetivos y analíticos, ¿cómo podemos ser más conscientes de nuestros propios atajos, de nuestros sesgos? para que no limiten nuestra capacidad de análisis y decisión. Justo, es posible encontrar un equilibrio mejor entre la rapidez de la intuición, de los heurísticos, y la profundidad del razonamiento analítico. ¿Podemos entrenarnos para eso? Buena pregunta. Algo para darle una vuelta, desde luego.